Hola amigos, ¿qué tal? Aquí nuevamente con un video más acerca del mal de Panamá. Les voy a mostrar los síntomas internos. Aquí tenemos una planta con agua. Acá tenemos una planta que ha sido infectada con raza 1 y una planta que ha sido infectada con la raza 4 tropical. Como pueden observar, hay un amarillamiento, pero no se debe a la presencia de Fusarium. Lo que ustedes pueden observar aquí es muy distinto el amarillamiento progresivo en una planta infectada con Fusarium. Esto de aquí está causado muy posiblemente por ácaros, como ustedes pueden observar ahí. Voy a tratar de enfocar un poco. Bueno, no me da mucho la cámara, pero se alcanzan a ver como unas pequeñas telarañas. Este es un típico síntoma de invernadero o de las cámaras donde nosotros trabajamos. Es causado por estas pequeñas arañitas. Lastimosamente no es muy claro. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cortar estas plantas para observar internamente cómo lucen. Vamos a empezar con nuestro control, que es una planta que ha sido inoculada, digámoslo artificialmente, pero con agua. Cortamos aquí y cortamos en la mitad para observar la presencia o la ausencia del hongo. Como pueden observar, es una planta que está totalmente limpia, no síntomas, el cormo totalmente limpio, sin presencia del hongo. Nos vamos ahora con la planta que ha sido tratada con la raza 1. Recuerden que la raza 1 fue la responsable de la epidemia en los 50 en el cultivar Gros Michel. Esto que estamos cortando aquí son plantas de Cavendish, lo que significa que son resistentes a la raza 1. Por tal motivo, la presencia del hongo es nula y no hay enfermedad. Finalmente, vamos a evaluar la planta infectada con raza 4 tropical. Lo que ustedes pueden observar aquí es una planta bastante afectada, amarillamiento progresivo, las hojas ya han muerto, y como les comenté en el video anterior, el amarillamiento va desde las hojas antiguas o las más viejas hacia las más nuevas. Si ven, la más vieja, luego esta y esta de acá. Otro de los síntomas típicos de la enfermedad es el rompimiento. Aquí ustedes pueden observar el rompimiento del tallo, lo que se conoce en inglés como el splitting. Las malformaciones en hojas bandera, en hojas cigarrillo, las hojas nuevas, como pueden ver aquí está abriendo pero ni siquiera ha salido. Y muchas veces se observa esto, que yo lo he llamado como el efecto o el síndrome alien, como en la película. Si ven que hay otra planta saliendo de la planta madre, no es un sucker normal que vendría desde el cormo, sino que este aparece directamente desde el pseudotallo, un mecanismo de defensa de la planta para tratar de sobrevivir. Bueno, vamos a cortar. Una vez cortamos, podemos observar que el hongo, la presencia del hongo fácilmente. Si ustedes observan estas capas del pseudotallo, ustedes observan muy claramente la presencia del hongo, estas líneas negras. ¿Sí observan? Voy a tratar con mi otra cámara, pero para eso necesito retirarme el guante. Vamos a tratar de enfocar un poco mejor con esta cámara. Voy a utilizar un guante nuevo. 2 hours later. Bueno, aquí se observa, no sé si de manera muy clara, pero en el sistema vascular de la planta, que son estas líneas que ustedes observan aquí en las bases, en el pseudotallo, muestran la presencia del hongo.
Es obvio que el patógeno está presente en estas hojas, por eso ya han colapsado en estas líneas. Si ustedes toman una muestra de aquí y la ponen en un medio, van a obtener colonias de Fusarium. Vamos a continuar cortando, y aquí vamos a hacer un corte longitudinal hacia la base del pseudotallo para que observemos obviamente una planta infectada. Eso que ustedes observan aquí, este oscurecimiento, color rojizo, marrón, es una muestra clara de la presencia del hongo en esta planta. Como ustedes ya lo saben y lo he explicado anteriormente, el hongo entra por las raíces de la planta, coloniza esta área que se conoce como el rizoma, coloquialmente el cormo, y de aquí se distribuye a través de los vasos vasculares hacia el resto de la planta. Como ustedes saben, los bananos no tienen un tallo definido, es una secuencia de una envoltura de hojas, y por eso ustedes pueden observar en cada segmento del pseudotallo que los conductos vasculares están colonizados por el hongo, y así sucesivamente. Si empezamos a abrir más y más capas, ustedes van a observar este color rojizo, negro en cada una de las capas. En otro video les enseñaré cómo aislar el hongo a partir de este tipo de tejidos. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero les haya gustado y estén pendientes que voy a subir muchos más videos con respecto a este tema. Muchas gracias por su atención.